Continuar con la clase. Ya que los veo muy calladitos. Hola, maestro. ¿Qué pasó, Mike? Vamos a leer lo siguiente. Chaitel, ¿puedes hablar? Sí, Ok, ¿puedes comenzar por favor la lectura, hija? Antecedentes del porfiriato. afirma Gisela von Wobster 2009, citando al historiador Javier García Diego, que para comprender mejor este periodo de la historia de México, que es el único que se identifica con el nombre de su gobernante, hay que reflexionar sobre la biografía del personaje. Porfirio Díaz nació en Oaxaca en 1830. Creció en una época muy complicada cuando la debilidad del gobierno central llevó al país a través de conflictos internacionales. Uno de estos conflictos fue la guerra contra Estados Unidos de 1846 a 1848, en la cual México perdió más de la mitad de su territorio. Díaz sufrió la inestabilidad política ocasionada por la falta de un proyecto de nación mayoritario y supo de las constantes insurrecciones militares. Desde joven participó como un destacado militar del lado de los liberales. Peleó en la rebelión de Ayutla y en la guerra de Reforma obtuvo el grado de coronel. Gracias. Mike, por favor, continúa. También participó. También participó activamente combatiendo en la segunda intervención francesa en la batalla de 5 de mayo de 1862 en Puebla. Al general Ignacio Zaragoza, comandante del ejército americano, se le dio la orden de detener avances de los franceses. Después de varios días de lucha, los franceses sitiaron la ciudad de Puebla. Al enfrentarse de gravedad, Zaragoza recurrió al joven militar Porfirio Díaz, quien se había presentado algunas semanas antes en el Congreso mexicano afirmando: soy soldado, pido permiso para ir a pelear. En esa batalla de 5 de mayo en Puebla, Díaz se distinguió por su tenacidad y valor, pero también por su carácter rebelde, desobedeciendo las órdenes de no atacar a los franceses. Movilizó a las fuerzas mexicanas a su cargo para romper el sitio. En 3 ocasiones atacó a los franceses hasta que los invasores huyeron. De esta manera dejaba mostrar su valentía y arrojo y fortaleza, pero también pero también su rebeldía para desobedecer a sus superiores. Gracias. Jardiel. Mande. A pesar de que Díaz. A pesar de que Díaz había anunciado al presidente Juárez su decisión de retirarse de la milicia para dedicarse a la agricultura, cuando Juárez convocó a las elecciones en septiembre de 1867, Díaz también participó como candidato. Obtuvo solo 26% de los votos, mientras que Juárez alcanzó los 71.5% en esas mismas elecciones. Disputó con Sebastián Lerdo de Tejada con la presidencia de la Suprema Corte, y para ese puesto Porfirio Díaz alcanzó 42% de la votación. Gracias. Años de... Gracias. Lili. Años después, en las elecciones de 1871, se enfrentaron a Juárez, tanto Lerdo de Tejada como Díaz, postulado por el Porfiriato Constitucionalista. Por el Partido Constitucionalista. Por el Partido Constitucionalista. Volviendo a ganar esta elección Benito Juárez, pero esta vez con una diferencia bastante menor. Continúa, por favor. En septiembre de 1871, Porfirio Díaz encabezó una rebelión con el Plan de la Noria, en donde se pronunció contra la reelección, pues Juárez tenía ya 13 años en el poder. Gracias. Valeria Montserrat.
donde dice Benito Juárez. Sí. Benito Juárez murió repentinamente en 1872 y Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la Suprema Corte de Justicia en ese momento, lo sucedió en el poder. Al concluir sus 4 años de gobierno, Lerdo de Tejada trató de reelegirse, situación a la que se opuso José María Iglesias, presidente de la Suprema Corte de Justicia. En ese año, el 10 de enero de 1876, Díaz aprovechó el conflicto entre Lerdo e Iglesias para levantarse en armas con la compañía de no reelección, por medio del plan de De Tuxtepec. Tuxtepec. Gracias. Ainara. Así, el 28 de noviembre de 1876, Porfirio Díaz se autonombró el jefe del Poder Ejecutivo de la República y nombró su gabinete. Algunos días después, decretó que cedía el poder al general Juan N. Méndez. Más tarde, en febrero de 1877, asumió provisionalmente la presidencia y convocó a elecciones, en las que resultó ganador. Tú misma, por favor. De esta manera, el 5 de mayo de 1877, Díaz tomó posesión, constitucionalmente, como presidente de México. Para entonces contaba con 46 años de edad y le había tomado 10 años llegar al poder. Sherlyn. Vale la pena mencionar que su experiencia previa marcó su forma de gobernar. Desconfió de los gobernadores breves y frívolos. Se esforzó por pacificar el país, aunque fuera una paz forzada. Desprendió los procesos electorales y fue cuidadoso en las reelecciones internacionales. En las relaciones internacionales. Sí, porque esa también fue otra cosa. Para evitar que pudiera llegar invasiones de otros países, pues mantuvo tranquilitos a las potencias europeas y a las potencias americanas. ¿Puede leer, por favor, Dalia? En el plan de la Noria ya se estaba. La relación indefinida, forzosa y violenta del Ejecutivo Federal ha puesto en peligro las instituciones nacionales. En el curso de mi vida política he dado suficientes pruebas de que no aspiro al poder, a cargo ni empleo de ninguna clase. Que los mandatarios públicos, reconociendo que sus poderes son limitados, devuelvan honradamente el pueblo elector al depósito de su confianza en los periodos legales y la observancia estricta de la Constitución será verdadera garantía de paz. Que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejército del poder y la sublevación de la noria. Será la última revolución. Bueno, eso pensaba Díaz, ¿verdad? Que sería la última revolución, pero no. Ahora, Daniel Barragán. Daniel Barragán. No, ok, Daniel. Miguel Ángel Tadeo. Caso, maestro. Ah, ya habías leído a Miguel, es verdad. Cristian Zapata.
Que si no le sirve el micrófono. Carlos Alcocer. Ok, es verdad. José Misael, ¿puedes continuar con la lectura? Características políticas del porfiriato. Sí, Gracias. es cierto que al inicio de su gobierno Díaz respetó y hasta promovió la idea antirreeleccionista. Sin embargo, en 1878 promovió una reforma constitucional que seguía prohibiendo la reelección, pero solo para periodos inmediatos. Su primer periodo presidencial fue en 1877 a 1880. Ok. Después de Díaz, continúa tú, por favor. Después de Díaz, gobernó su compadre Manuel González, sobre quien tenía gran influencia, y en 1884 retomó el poder para permanecer en él por muchos años. Su estilo de gobierno fue cambiando con el paso del tiempo y podríamos dividirlo en dos etapas diferentes. Primera etapa. Esta etapa abarcaba desde que ocupó por primera vez la presidencia en 1877 hasta cuando se aceptó la reelección indefinida. El gobierno enfrentaba muchos y muy variados problemas, entre ellos, la sociedad mexicana era sumamente heterogénea. No había una identidad nacional. Los mexicanos estaban divididos y apoyaban proyectos de nación diferentes. La Constitución de 1857 no había sido cabalmente aplicada. Las fronteras, tanto el norte como en el sur, no eran respetadas ni confiables. Seguía vigente la amenaza de invasiones extranjeras. Gracias. Miranda. Porfirio Díaz tuvo logros importantes en el ámbito internacional. Pagó los préstamos puntualmente a Estados Unidos, puso límites a su expansión territorial y ganó su reconocimiento como presidente. ¿Sigo? Sí, por favor. Con este y con otros países promovió la inversión extranjera mediante incentivos y privilegios como una estrategia fundamental para modernizar la economía. Para unificar las facciones liberales, incorporó a su gobierno y al ejército a partidarios de Juárez, Lerdo e Iglesias y también a imperialistas, claro que siempre armonizándolos alrededor suyo. También suavizó las tensiones que existían desde tiempo atrás entre el gobierno liberal y la Iglesia. No se cambiaron las leyes, pero hubo mayor tolerancia en su aplicación. Admitió que la Iglesia recuperará algunas propiedades, que se reinstalará el clero regular con frailes y monjas, y que se fundarán congregaciones de vida activa dedicadas a la educación y a la atención de necesitados. Sin embargo, mantuvo una actitud laicista e impulsó este tipo de formación para los profesionistas e intelectuales de la preparatoria y la universidad. Esta etapa fue de construcción, pacificación, unificación, conciliación y negociación, pero también de represión. De acuerdo con su política de pan o palo, el gobierno del presidente Díaz combatió las rebeliones agrarias de Sonora y Yucatán con mano dura. Los asaltantes de caminos y bandoleros fueron capturados y asesinados por los terribles guardias rurales y sus enemigos políticos recibieron castigos muy severos. Otra frase famosa de su gobierno fue "mátalos en caliente". Muy bien. Ok, entonces, estas son las características del primer periodo del llamado porfiriato. Ok. Nada más para ver si está Jesús Alberto Padilla. No. Wendy Araceli Quintal. Alejandro Regalado. ¿Quién nos faltó?
Y nada más. Bien, chicos, repasen, por favor, porque el día lunes tenemos una dinámica. Repasen, por favor, el tema que vimos el día de hoy respecto al porfiriato y pues les deseo mucho éxito en su examen que van a presentar. Profe, dijo el lunes. Perdón, el lunes no hay clases, es verdad. Nos veríamos hasta el día jueves. Nos veríamos hasta el día jueves. ¿Ok? Bueno, mucho éxito en su examen. Un consejo, lean bien antes de contestar. No solo lean las preguntas, lean bien las respuestas. ¿Sí? Y que les vaya muy bien.